Entonces, para el día de hoy vamos a tratar el tema de evaluación pre y postoperatorio. Y bueno, de inicio primero vamos a tener en cuenta cuáles son los objetivos. Los objetivos de este tema o de esta fase es reducir la mortalidad, aumentar la calidad del cuidado, permitir al paciente retomar su vida habitual tan pronto como sea posible. Por ejemplo, en pacientes, va a depender también la edad. Por ejemplo, si el paciente es un paciente joven, lo ideal es que este paciente se recupere lo más pronto posible para que pueda volver a su trabajo y de cierto modo mejorar su calidad de vida. Entonces, es importante realizarle una adecuada evaluación pre y un manejo adecuado postoperatorio. Asimismo, otro de los objetivos es evaluar el estado clínico del paciente, manejar el riesgo y los problemas médicos en el periodo perioperatorio. Asimismo, se debe realizar recomendaciones concernientes a una adecuada evaluación. La mayoría de complicaciones son previsibles y evitables, por tanto, la finalidad o el objetivo es prevenir el eventual desarrollo de complicaciones, que justamente ya lo habíamos hablado anteriormente, como las infecciones de sitio operatorio. Incluso el día de hoy también vamos a hablar complicaciones de acuerdo al tiempo, por ejemplo, antes de las 24 horas, después de estas, porque eso sí pregunta. Entonces, bueno, continuando con esta parte de la evaluación y riesgo preoperatorio, siempre tengan en cuenta las definiciones. ¿Qué es la evaluación preoperatoria? Es el manejo integral y de preparación previo al acto quirúrgico. Inicia en el momento en que se plantea la posibilidad de cirugía. Asimismo, dentro del riesgo perioperatorio determinado por distintos factores, encontramos 4 principalmente. Por ejemplo, el paciente mismo, siempre es importante la edad y las comorbilidades. Por ejemplo, una persona mientras más edad tenga y se le asocian comorbilidades como diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, tiene mayor probabilidad de complicarse en el posoperatorio. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta estos dos datos. En cuanto al tipo de cirugía, también es importante diferenciar si es altamente invasiva o si es poco invasiva y el contexto. Por ejemplo, si es una cirugía de elección o electiva versus de una urgencia. Tengan en cuenta que una cirugía de urgencia, pues el claro ejemplo tenemos una apendicitis complicada, donde es oportuno actuar de inmediato porque si no lo hacemos el paciente puede luego complicarse y llegar a a morir, ¿no? Y bueno, asimismo también se tiene que tener en cuenta la técnica, si es abierta versus laparoscópica. Por ejemplo, la cirugía laparoscópica también tiende a producir complicaciones, más que todo en lo que es la vía biliar. Cuando lleguemos a hablar de lo que es patología de vías biliares, vamos a tener en cuenta que una de las complicaciones que nos puede producir la laparoscopía es que puede ligarse el colédoco o una arteria que realmente su función es irrigar parte del hígado. Entonces, esa es una de las complicaciones de la laparoscópica. Asimismo, bueno, no nos vamos a enfocar tanto en eso porque ya la semana que viene vamos a hablar mucho de esos temas. En esta parte también es necesario que ustedes tengan en cuenta que la piedra angular de la evaluación preoperatoria, e incluso en un estudiante de medicina de manera general, siempre es importante la historia clínica y un examen físico. Recuerden que el 80% del diagnóstico nos aporta una buena anamnesis, una buena evaluación física. Entonces, eso va a ser siempre el punto o la piedra angular. Asimismo, se menciona que hay 6 veces mayor riesgo de morir en el perioperatorio cuando no se realiza una adecuada evaluación. Y bueno, dentro de la epidemiología del riesgo preoperatorio tenemos que la mortalidad general perioperatoria es de alrededor de 1 en 1000 pacientes. Asimismo, la mortalidad asociada a la anestesia es de alrededor de 1 en 10.000, lo cual representa el 10% de las muertes en cirugías que son atribuibles a la anestesia. Asimismo, se menciona que
de ese 10% de mortalidad, el 80% está asociado a una falla humana. Por ejemplo, problemas para intubar, no sé, el paciente presenta una vía aérea difícil, probablemente eso, no sé si Abel ya les mencionó, pero en esa parte también de anestesiología, lo vamos a ver más adelante, algo relacionado con el asma. Asimismo, también se relaciona este 10% con algunas inadecuada dosis de medicamentos, lo cual puede llevar a complicaciones cardiovasculares o respiratorias, ¿ya? Y bueno, asimismo dentro del preoperatorio, este es el intervalo desde que se decide la cirugía hasta el inicio de la anestesia. Durante la evaluación preoperatoria, es importante que se realice un examen físico completo, como les mencioné, adecuada historia clínica y examen físico. Asimismo, tener en cuenta que la mayor parte de complicaciones intraoperatorias o en el momento de la cirugía son las complicaciones cardiovasculares o respiratorias. Por tanto, se debe identificar los factores de riesgo y estado de salud del paciente. Asimismo, valorar el riesgo clínico de la intervención programada, si el riesgo es bajo, medio o alto. El manual que les había subido mencionaba que el anestesiólogo puede hacer la evaluación en el mismo día si es que el paciente tiene un riesgo bajo o medio. Sin embargo, si el paciente tiene un riesgo alto, es importante programarlo para evaluar cada sistema y de acuerdo a ello tomar qué cirugía es la que mejor le conviene a nuestro paciente, ¿ya? En todos los pacientes se debe clasificar su riesgo general según la clasificación de la ASA, que es la que está acá. Asimismo, se debe identificar siempre si el paciente es alérgico, si tiene historias de sangrado. Por ejemplo, el paciente es necesario preguntarle, ¿no? Señor, ¿está sangrando bastante por la nariz? ¿O tiene gingivorragia, epistaxis? Y de acuerdo a eso es importante porque a lo mejor estamos frente a un paciente que puede tener una hemofilia o una alteración en la coagulación. Entonces, chicos, es importante esto. Asimismo, también pregunten si alguien de su familia tiene algún antecedente de sangrado, es alérgico o tiene enfermedades como diabetes, hipertensión o incluso complicaciones cardiovasculares, entre otros. Y bueno, esta es una gráfica de la ASA que en anestesiología les preguntan, ¿ya? Entonces, para mí lo importante es que ustedes siempre tengan en cuenta bueno, una de las sugerencias que me ha servido bastante es aprender primero el más leve y luego el extremo. Y lo demás lo relaciona. Por ejemplo, tenemos que en la clasificación 1 de la ASA es el paciente sano sin patología agregada, un paciente sin nada, sin ninguna comorbilidad, sin ninguna otra afección que presente. Y su mortalidad es baja, como ustedes ven, un 0.06%. Sin embargo, si vemos el extremo, que es el 6, donde la mortalidad es 100%, es un paciente declarado con muerte cerebral que se someterá al retiro de órganos con el propósito de donarlos. Entonces, tenemos que el 1 es un paciente sanito, sin comorbilidades, y que el 6 es un paciente que tiene muerte cerebral, ¿ya? Entonces, ahí más o menos pueden asociar. Ahora tenemos el 2, el 3 y el 4. El 2 es un paciente con enfermedad sistémica leve o moderada que no limita su actividad diaria y que puede tener hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, obesidad. El 3 es un paciente con enfermedad sistémica severa que limita su actividad diaria, ¿ya? O sea, más o menos se dan cuenta la diferencia. El 4 es un paciente con enfermedad sistémica severa que tiene o que presenta un riesgo vital. El 5 es un paciente moribundo que no tiene mayores expectativas de sobrevida mayor a 24 horas. Entonces, más o menos así, aprendiéndose los extremos y esta parte de acá relacionándolo, pueden ayudarles en el examen, ¿ya? Y bueno, esta parte de acá sí me parece sumamente importante porque siempre les preguntan en las rotaciones e incluso en los exámenes. ¿Cuáles son los tiempos sugeridos a suspender medicamentos en el periodo preoperatorio y también los tiempos de ayuno previo a cirugía según el tipo de alimento? Por ejemplo, tenemos que los anticoagulantes orales se deben suspender entre 3 a 4 días antes, aunque LibreScience dice 3 a 5 días.
Entonces, se puede utilizar acá lo que se suspende los anticoagulantes orales y se utiliza heparinas. ¿Qué anticoagulantes orales tenemos? Como la warfarina. ¿Y qué utilizamos? Utilizamos la heparina sódica o de bajo peso molecular según el esquema del paciente. Entonces, en resumen, quiero que quede claro. Suspendemos los anticoagulantes orales como la warfarina entre 3 a 5 días antes de la cirugía, pero eso no significa que mi paciente lo voy a dejar sin nada. No, no, no. Entonces, en ese caso, lo reemplazo por una heparina sódica o de bajo peso molecular. ¿Ya? Asimismo, tenemos que la aspirina también se debe suspender 7 días antes. Y bueno, estos también se relacionan en pacientes con riesgo moderado o alto de eventos coronarios. Los AINES se deben suspender entre, ¿qué AINES? Estoy segura que ustedes chicos ya lo saben, pero para darle un repaso, como ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, ketorolaco, son los más conocidos. Esos se suspenden entre 3 a 5 días antes. ¿Por qué? Porque hay estudios que demuestran que estos intervienen en el proceso de la coagulación y pueden llevar al paciente a complicaciones. Asimismo, también los diuréticos se deben suspender un día antes. Los hipoglucemiantes orales e insulinas de acción rápida, también se suspenden un día antes. Sin embargo, las insulinas de acción leve, perdón, de acción moderada o prolongada, se deja. No podemos dejar al paciente sin su medicación. Cuando lleguemos a la parte de endocrinología, vamos a hablar un poco más de esto. Y bueno, los antihipertensivos también se debe suspender un día antes de la cirugía. Y esta es una plantita, estuve averiguándolo, que se debe suspender 7 días antes, porque tiene relación con el proceso, tiene relación con un probable producir alteración en la coagulación también. Y bueno, esto también preguntan, chicos, ¿ya? Tiempos de ayuno previo a cirugía según el tipo de alimentos. Por ejemplo, lo que quiero que acá quede claro, lo más utilizado es 2 horas antes se debe suspender líquidos claros, o sea, ya sea agua, jugos, té, café, lo que sea, 2 horas antes de la cirugía y 6 horas antes alimentos sólidos o comida normal, ¿ya? Y 8 horas antes para alimentos ricos en grasa. Pero recuerden en esta parte, chicos, que por ejemplo, pacientes que sufren de dispepsia o tienen antecedentes o alguna alteración gastrointestinal, se debe dar un mayor ayuno, una mayor prolongación. Y esta partecita de la leche materna y la leche corriente está relacionada para los neonatos o también para los lactantes menores, ¿ya? Pero lo que quiero que quede claro es que 2 horas antes, se debe suspender los líquidos 2 horas antes de la cirugía y los sólidos o los alimentos sólidos 6 horas antes de la cirugía, ¿ya? Y bueno, estos son unos cuadritos de Savison. Tenemos que las dietas ahora se deben continuar en la mañana de la cirugía o suspender una dosis antes de la cirugía. Va a depender siempre de la presión arterial. En cuanto a los beta bloqueadores, esta parte, en una parte de Savistton había una parte controversial donde decía que los beta bloqueantes se había demostrado que tenía beneficio en la prevención de complicaciones. Sin embargo, estudios no avalaban esto. Entonces se decía que no tenía ningún efecto, que incluso podría producir reacciones adversas como bradicardia. Sin embargo, se han seguido realizando estudios donde se sugiere que se debe dar beta bloqueadores en pacientes que tienen 3 comorbilidades, como diabetes, hipertensión, o que incluso tengan alguna complicación antecedentes de alteración cardiovascular, como un infarto o una arritmia. Entonces, en ellos sí había beneficio. Sin embargo, en pacientes que solo tenían alguna sola alteración, como una hipertensión, no había beneficio y que por eso es que no se debería dar beta bloqueantes. Esa parte es un poco controversial. Entonces, bueno, les dejo ahí cualquier cosa, duda, por favor me avisen, chicos, para revisar y conversar un poco más de este tema. Asimismo, las estatinas tampoco se deben suspender. La insulina, como les dije, va a depender. Las de acción rápida, sí, es lo ideal suspenderlas por unas insulinas de acción prolongada, aunque se debe disminuir la dosis hasta el 50%. Cuando lleguemos al parte endocrino lo vamos a ver más a fondo. Acá está el ácido acetilsalicílico.
Se debe suspender por lo menos 5 días antes. En cuanto acá también tenemos los anticoagulantes como la heparina. La heparina se suspende 4 horas antes de la cirugía. Recordemos que habíamos reemplazado los anticoagulantes orales, como la warfarina, que se suspende 5 días antes, por la heparina. Entonces, la heparina se suspende 4 horas antes de la cirugía. Y así sucesivamente, chicos. Ah, y acá para mencionarles que, por ejemplo, las hormonas tiroideas no se suspende. Incluso se debe dar con un sorbito de agua antes de la cirugía, minutos antes. Por tanto, no se debe suspender. Igual con los corticoides. Tengan en cuenta que, como un dato adicional, cuando el paciente usa corticoides no se puede suspender de manera abrupta porque se puede generar un efecto rebote. Es más, si quiero suspender ese corticoide, tiene que ser un destete prolongado, poco a poco, porque ya les mencioné cuál puede ser la complicación de esto, ¿ya? Y bueno, en cuanto a la evaluación preoperatoria, el examen físico es vital. En cuanto a los signos vitales, que se debe tener importancia siempre, recuerde, frecuencia respiratoria, cardíaca, saturación, temperatura, presión arterial. Asimismo, chicos, ustedes cuando vayan al hospital hay que marcar la diferencia y tratar siempre al paciente de sacar el peso, talla y su índice de masa corporal. Eh, Cuando les toca tratar por el Belén, hay un doctor que es obsesionado con este tema. Entonces siempre tengan en cuenta, recuerden que si su paciente es obeso o tiene sobrepeso, tiene mayor riesgo de complicaciones posoperatorias. E incluso en los pacientes que tienen obesidad, ya lo habíamos visto, uno de los factores que influye es la obesidad, lo cual me va a producir una infección del sitio operatorio. También lo conversamos. Y bueno, hacer énfasis en el examen físico del aparato cardiovascular y respiratorio, ya que al presentarse, estos son los dos sistemas donde hay mayor porcentaje de complicaciones. Entonces, antes de una cirugía se debe tener sumamente importancia en estos dos sistemas. En cuanto a los exámenes preoperatorios de rutina que se solicitan por lo general, principalmente serían como un resguardo médico legal. Asumiendo siempre este contexto, ¿no? Yo sospecho que mi paciente tiene, supongamos, una apendicitis. Ya, la clínica me va a decir en un 80% que mi paciente tiene una apendicitis. Pero, ¿qué tal si yo lo opero y no tiene? En el caso de una niña puede ser un quiste de ovario torcido, una EPI en una mujer más grande, o en una mujer en edad fértil. Cuando lleguemos a apendicitis vamos a hablar de eso. Entonces, puede el familiar denunciar al hospital o al médico que operé su familiar y no era apendicitis. Por tanto, siempre, chicos, es importantísimo tener los análisis o los exámenes, ya sea una ecografía, una radiografía, un hemograma completo que me indique o que me confirme la enfermedad. Pero aparte de eso, chicos, también tengan en cuenta, esta es una parte de la teoría, ¿no? Pero en la práctica tengan en cuenta, si yo sospecho que mi paciente tiene esa enfermedad, sí o sí opérenlo, porque ¿qué tal si lo dejan, se complica y luego muere? Viene un problema que es mucho más complicado. Entonces, siempre bases en la clínica y en el examen físico, ¿ya? Asimismo, otro de los exámenes que se solicitan es un electrocardiograma en pacientes que padecen de alguna enfermedad cardiovascular o pulmonar o que van a ser sometidos a una cirugía de alto o moderado riesgo quirúrgico. La radiografía de tórax se solicita en pacientes que tengan antecedentes de tabaquismo, infecciones respiratorias recientes o que tenga también EPOC o que sea un traumatismo, ingresa por un traumatismo. Cuando llevemos trauma, vamos a hablar un poco más de esa parte, ¿ya? Otro de los exámenes que se solicita es un hemograma completo, un perfil de coagulación, asimismo el grupo factor. Esto es fijo, siempre se solicita antes de una cirugía. ¿Ya? Ahora vamos a empezar, chicos, el enfoque por sistemas de la evaluación preoperatoria, iniciando con el aparato cardiovascular. En cuanto a la enfermedad cardiovascular, es la primera causa de muerte post o intrahospitalaria e influye factores siempre como la edad, las comorbilidades, paciente hipertenso, diabético, tiene obesidad, tiene antecedentes de infarto o es un paciente que tiene alguna arritmia. Asimismo, también se debe tener en cuenta los anestésicos
locales o regionales, como por ejemplo la bupivacaína, que me puede producir una alteración cardiovascular. Asimismo, se debe valorar el riesgo cardiovascular. Valorar el riesgo se requiere, para valorar el riesgo cardiovascular se va a requerir un encaje de rutina, que el paciente, si el paciente tiene antecedentes cardíacos, se debe ampliar el estudio, como por ejemplo, con qué pruebas o con qué estudios, con un ecocardiograma o con una prueba de esfuerzo. Si el paciente ha presentado un infarto agudo del miocardio, se debe esperar entre 4 a 6 semanas para realizar alguna cirugía electiva. ¿Ya? Recuerden eso. Asimismo, las escalas para la valoración del riesgo cardíaco se tiene principalmente la más actualizada, la que más preguntan, es el índice de riesgo cardíaco de Goldman. También está la otra escala del índice multifactorial de Detsky modificado, y también están los criterios para la valoración del riesgo cardíaco. Pero de las tres, la más preguntada es el índice de riesgo cardíaco de Goldman, lo que lo vamos a ver acá. ¿Ya? En cuanto a la parte cardiovascular, la administración preoperatoria de beta bloqueantes reduce los episodios cardíacos, pero escasos datos avalan la eficacia, lo que lo mencioné anteriormente. Sin embargo, en pacientes que tienen 3 o más factores de riesgo, como diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca, arteriopatías coronarias, insuficiencia renal, una ACV, etc., los beta bloqueantes pueden indicarse antes de la cirugía, e incluso ha mencionado que beneficiaban al paciente. Pero asimismo, en la parte SAMISO también menciona que no se recomienda iniciar el tratamiento el día de la cirugía, sino 2 a 7 días antes de la cirugía. ¿Ya? En esta parte de este cuadrito, chicos, esto sí preguntan, al menos como somos pregrado, en el hospital preguntan en las rotaciones o incluso en los exámenes. Esto les sugiero que lo repasen. Por ejemplo, preguntan cuáles son los parámetros del índice de riesgo cardíaco de Goldman, y tengan en cuenta que a grosso modo se van a clasificar en clase 1, 2 y 3. Riesgo bajo, medio, alto. Un riesgo bajo es de 0 a 15 puntos, un riesgo medio es de 15 a 30 puntos y un riesgo alto es mayor a 30 puntos. Los parámetros que se toman en cuenta es tercer. Ya, chicos, disculpen un momento. Bueno, los parámetros que estaba mencionando que se toman en cuenta es el tercer ruido cardíaco o la incubitación yugular, un infarto del miocardio reciente, es que el paciente tiene un ritmo no sinusal, o una extrasístole mayor a 5 extrasístoles ventriculares, una edad mayor a 70 años, se le realiza alguna operación de emergencia, mal estado médico general, cirugía intratorácica, intraperitoneal o aórtica, o tiene estenosis valvular aórtica importante. Entonces, de acuerdo a eso, se va a sumar un puntaje y se va a tener en cuenta lo que les mencioné. Pero lo más importante que de acá preguntan o lo que sacan es tercer ruido y movilización yugular, infarto del miocardio reciente y la edad, el mal estado general o también el ritmo, ¿ya? Pero les dejo como para que repasen esta parte, ¿ya? Otro de lo que también preguntan o se estima el riesgo cardíaco en pacientes sometidos a cirugía no cardíaca y toman patologías cardiovasculares, es la escala de Revised Cardiac Risk Index. Toma en cuenta 6 parámetros, cada uno tiene un puntaje, y dentro de los parámetros de esta escala tenemos antecedentes de cardiopatía isquémica, antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva, antecedentes de enfermedad cerebral como una ACV o un ataque isquémico transitorio, antecedentes de diabetes que exista un preoperatorio de insulina, una nefropatía crónica de una creatinina mayor a 2 miligramos, y que se haya realizado una cirugía vascular suprainguinal, intraperitoneal o intratorácica. Estas dos escalas en el riesgo quirúrgico es lo que más preguntan y lo utilizan para los exámenes. Ya entonces lo pueden dar un repasito a estas dos. En cuanto al riesgo quirúrgico cardiovascular,
se divide en cuatro. El riesgo quirúrgico 1 siempre es el normal, como les dije, los extremos, el 1 es el normal, el 4 es el descompensado con una falla cardíaca evidente. El riesgo 2 es un paciente mayor a 40 años. Recuerden que los pacientes mayores a esta edad aumentan el riesgo de presentar un infarto agudo del miocardio. Y también en este rango, en este grupo, entran los pacientes menores de 40 años, pero que están controlados. O sea, pacientes menores de 40 años que presentan arritmias, presentan hipertensión, han tenido una cirugía cardíaca previa, un clima mayor a 6 meses, pero que están controlados. Y el riesgo quirúrgico cardiovascular 3 es lo mismo que los dos, pero no controlados, o sea, complicados, una arritmia no controlada, y así sucesivamente con una hipertensión, o que incluso el infarto agudo del miocardio es menor a 6 meses. ¿Sí, chicos? Y bueno, ahora ya hablamos de la parte de aparato cardiovascular, la evaluación preoperatoria. Vamos a hablar del aparato respiratorio. Es importante que ustedes tengan en cuenta que la evaluación preoperatoria de la función pulmonar es necesaria para los procedimientos torácicos o generales, ya que mencioné un inicio, las principales complicaciones es el aparato cardiovascular y respiratorio. Se considera la valoración de la función pulmonar siempre cuando se va a realizar cirugías como resección pulmonar, ventilación unipulmonar, va a haber una cirugía abdominal mayor o prolongada, pacientes fumadores y pacientes mayores de 60 años. ¿Cómo evalúo mi aparato respiratorio o mi función pulmonar? Con la espirometría. La espirometría se toma en cuenta dos parámetros principalmente, el volumen expiratorio forzado en un segundo, que es el FEP1, y la capacidad vital forzada. Tengan en cuenta que si el FEP o el volumen expiratorio forzado en un segundo es menor a 0.8 litros por segundo o menor del 30% del previsto, el paciente tiene alto riesgo de insuficiencia y complicaciones pulmonares postoperatorias. Esto es una pepita, chicos, ¿no? Si mi FEP1 es menor a 0.8 o menor al 30%, mi paciente sí o sí se va a complicar o tiene un alto porcentaje de complicarse, de tener complicaciones pulmonares postoperatorias, ¿ya? Sin embargo, si es mayor a 8, lo más probable es que no se complique. En esta parte es un resumen de los factores que aumentan el riesgo de complicaciones postoperatorias, de los factores de riesgo pulmonar específico y cuáles son las intervenciones que mejoran las complicaciones postoperatorias, ¿ya? Dentro de los factores que aumentan el riesgo de complicaciones postoperatorias, tenemos la hipoglucemia, la pérdida de peso, la obesidad, la edad avanzada, las enfermedades comórbidas como ACV, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal e incluso los corticoides. Como hablamos, chicos, en la parte de heridas de cicatrización, ¿se acuerdan que dijimos que los corticoides disminuían la inflamación, la epitelización y la síntesis de colágeno en una herida? Y que también los pacientes que presentan hipoglucemia, obesidad o edad avanzada retardan el proceso de cicatrización y que tienen mayor riesgo de presentar complicaciones del sitio operatorio. Entonces, esos factores es importante que siempre en cirugía los tengan en cuenta, ¿ya? Dentro de los factores de riesgo pulmonar específico, como tal, de este sistema tenemos al EPOC, el tabaquismo, neumonía, disnea, un apnea obstructiva del sueño. Y acá viene lo más importante o lo que me puede ayudar a que mi paciente en su postoperatorio no se complique. ¿Y cuáles son? Pues son estas intervenciones: el abandono del hábito de fumar en los 2 meses previos, broncodilatadores, antibióticos por infecciones preexistentes, un tratamiento esteroideo para el asma en caso de que el paciente lo presente. Asimismo, se había mencionado que caminar 5 kilómetros en menos de una hora era una de las principales intervenciones que disminuían o evitaban que el paciente presente complicaciones postoperatorias, ¿ya? Y bueno, chicos, esta tablita les dejo también como un resumen, cuáles son los factores de manera general
a grosso modo, pues está en edad mayor de 65 años, cirugía más de 3 horas de duración, patología respiratoria previa agudo crónica, paciente que tiene tabaquismo crónico, obesidad, un IMC mayor a 30, y cuando la cirugía es supraumbilical o torácica. ¿Ya? Entonces, eso también es importante este dato. Una cirugía mayor de 3 horas de duración tiene mayor probabilidad de presentar complicaciones pulmonares. ¿Ya? Y bueno, ahora... Y bueno, chicos, ahora vamos a hablar de es el sistema de evaluación preparatoria del sistema renal. Es muy bonito, muy importante que ustedes tengan en cuenta. Se menciona que el 5% de la población adulta presenta cierto grado de disfunción renal, afectando la fisiología de múltiples órganos y sistemas, causando una mayor mortalidad en el preoperatorio. Asimismo, una creatinina de 2 miligramos o mayor o igual a esta o más alta es un factor de riesgo independientemente de las complicaciones cardíacas. El hecho de tener una creatinina elevada es un principal factor de riesgo para complicarse el paciente. Dentro de los objetivos de la evaluación preoperatoria en el sistema renal, es identificar las alteraciones cardiovasculares, circulatorias, hematológicas y metabólicas. Eso lo vamos a ver en esta parte. ¿Ya? El paciente con diagnóstico de enfermedad de insuficiencia renal es importante tener en cuenta si es que ha presentado un infarto del miocardio previo y si tiene síntomas compatibles con cardiopatías isquémicas. Asimismo, se debe realizar un detallado examen físico, signos de sobrecarga de líquido, por ejemplo, valorar si es que el paciente presenta citis, presenta edema, si deja fobia o no. Entonces, además, valorar el estado funcional del paciente y si tolera el ejercicio. Dentro de los estudios indicados en este sistema está el electrocardiograma, el examen bioquímico, como es un hemograma completo, una glucosa, urea, creatinina. Asimismo, es importante tener, si estamos frente a un paciente que tiene un compromiso renal, recuerden siempre el examen completo de orina, donde probablemente encontremos proteínas, glucosa, entonces es importante también que eso valore. Asimismo, una radiografía de tórax, ¿ya? Si estamos frente a un paciente que presenta insuficiencia renal avanzada o crónica, miren, recuerden que estas van a ser las principales complicaciones que va a tener el paciente. Y esto va a ser cómo vamos a manejar al paciente. ¿Ya? Empezamos. El paciente con enfermedad renal crónica avanzada o avanzada puede tener anemia. Por tanto, es importante mejorar este cuadro antes de la cirugía. En esta situación está indicada la eritropoyetina o la darbepoetina. En nuestro medio, en la práctica, la más utilizada es la eritropoyetina. Si estamos frente a un paciente que tiene hiperpotasemia, recuerden, chicos, que la hiperpotasemia es un factor o una de las complicaciones que mata mucho al paciente si no maneja. No sé si ustedes recordarán los valores para definir hiperpotasemia, pero es importante que les mencione porque también preguntan. Dentro de la hiperpotasemia leve, tenemos que se considera leve cuando el valor es de 5.5 a 6. Moderada es de 6.1 a 6.9 equivalentes. Y una hiperpotasemia severa es mayor o igual a 7 equivalentes por litro. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta que cuando vean una hiperpotasemia, ya sea moderada o severa, de inicio siempre denle un estabilizador de membrana. Y el principal estabilizador de membrana es el gluconato de calcio. Ya luego manejamos cómo disminuir el potasio, que ahí se puede utilizar insulina, se puede utilizar bicarbonato, e incluso se puede utilizar como por ejemplo salbutamol. Si quieren un poco más del manejo de la hiperpotasemia, me pueden escribir y lo podemos conversar ese tema aparte porque es muy importante que ustedes tengan en cuenta. Entonces, también aparte de eso, si el paciente con enfermedad renal crónica tiende a producir hiperpotasemia, asimismo,
la manipulación del tejido o la transfusión de sangre durante la cirugía o intraoperatorio también tiende a elevar el potasio. Por tanto, si el potasio es, en la cirugía o intraoperatoria está elevado, el paciente puede complicar, hacer un paro fulminante y morir. En estos casos está indicado la diálisis, ¿ya? La diálisis es el método más ideal que salva o revierte este cuadro. En situaciones como la hiperfosfatemia, lo ideal son los antiácidos fijadores de fosfato, el manejo. En pacientes que tienen acidosis metabólica, pero no por hipoperfusión, recuerden que la hipoperfusión eleva el lactato. Elevar el lactato más una acidosis no se puede bicarbonato, chicos. Es una contraindicación, ¿ya? Pero si es que tenemos una acidosis metabólica, pero no es por hipoperfusión, pues acá sí se da bicarbonato. Y esto está indicado cuando es menor a 15 microvalentes por litro. Asimismo, los narcóticos contra el dolor pueden también tener efectos prolongados en los pacientes que tienen enfermedad renal avanzada, ¿ya? Y bueno, en cuanto al sistema hepatobiliar, esta evaluación quirúrgica está determinada específicamente para pacientes que tienen, que son hepatópatas, ¿ya? Se debe valorar siempre los antecedentes, si ha estado expuesto a sangre o hemoderivados, si ha estado o ha presentado exposición a agentes hepatotóxicos, como por ejemplo virus, fármacos o toxinas. Asimismo, chicos, valoren los signos y síntomas que presenta el paciente. Si tiene prurito, fatiga, tiene hemorragia excesiva, si ha presentado distensión abdominal o aumento de peso, ictericia. Acá vienen los estigmas hepáticos que pueden ser líneas vasculares, la cabeza de medusa, si tiene eritema palmar, hipocretismo digital o si el paciente presenta encefalopatía. ¿Cuáles son los análisis de laboratorio que me ayudan a determinar o a valorar cómo actualmente está su sistema hepatobiliar de mi paciente? Pues tenemos el hemograma completo, grupo factor, asimismo también está lo que es el perfil hepático, lo que son, se tienen en cuenta las bilirrubinas, las transaminasas. En cuanto el perfil de coagulación, se tiene en cuenta el tiempo de trombina, de tiempo parcial de tromboplastina, fibrinógeno. Asimismo, chicos, para mencionar en esta parte que es importante que ustedes sepan que el hígado es el órgano más noble y me va a producir los factores de coagulación dependientes de vitamina K. ¿Y cuáles son esos factores? Pues es el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el 10, ¿ya? Eso es importante porque les preguntan, ¿cuáles son los factores dependientes de vitamina K? Es el factor 2, 7, 9 y 10, ¿ya? Asimismo, también mencionarles que, como les dije, en el perfil hepático vamos a valorar las transaminasas. En los pacientes alcohólicos es común encontrar que el TGO está el doble del TGP, ¿ya? Entonces, por ahí más o menos pueden guiarse como frente a qué paciente estamos. Adicional a ello, se debe tener en cuenta una glucosa, una creatinina, un examen de orina, una gamma-albumina sérica y una ecografía abdominal, ¿ya? Entonces, chicos, yo quiero que acá, bueno, eso lo vamos, acá les dejo la clasificación de Child para que ustedes lo revisen. Por ejemplo, tenemos los puntajes asignados. Los parámetros que evalúan la clasificación de Child es la CITIS, la bilirrubina, la albúmina, el tiempo de protrombina y si el paciente presenta o no encefalopatía. Entonces, de acuerdo al puntaje que tengamos, recuerden que 1 es lo más ausente o lo menos que presenta el paciente y el puntaje número 3 es donde el paciente tiene mayor complicación. Entonces, sumado todo esto, vamos a tener esta gráfica de acá. Tenemos que el grado A, si es que tenemos un puntaje entre 5 a 6, la enfermedad es bien compensada. Tiene al año una sobrevida de 100% y a los 2 años de 85%. Si el puntaje está entre 7 a 9 puntos, es un compromiso funcional significativo. Su sobrevida al año es de 80% y a los 2 años de 60%. Sin embargo, si tenemos un Child C, es una enfermedad hepática descompensada. Cuando hay un puntaje entre mayor a 10 hasta 15 puntos, su sobrevida al año es de 45 y a los 2 años es de 35. Entonces,
Tengan en cuenta que el riesgo quirúrgico hepático también se clasifica en riesgo 1, 2, 3 y 4. El riesgo quirúrgico 1 es un paciente normal, no tiene alteraciones hepática o hepatobiliar en el momento de realizarle los exámenes de rutina. En el riesgo quirúrgico 2 es un child A. El riesgo quirúrgico 3 es un child B, como lo vimos acá, y el riesgo quirúrgico 4 es un child C. ¿Ya? Esto es así según la teoría, pero en la práctica, chicos, es importante que ustedes tengan en cuenta esto. Si su paciente es un paciente cirrótico que ya presenta ascitis leve o moderada, entonces probablemente este paciente tiende a ser, como una de las complicaciones, lo que es una hernia umbilical, ¿ya? Por la distensión, lo que hace que protruya, la hernia se presenta y el dolor y el paciente presenta su hernia en el momento del examen físico. Entonces, yo quiero que ustedes tengan en cuenta un poco esto. Su paciente tiene una hernia umbilical, es un paciente que tiene una cirrosis moderada severa. ¿Ustedes le realizarían alguna cirugía? Bueno, la respuesta es no. ¿Por qué? ¿Por qué no le realizan una cirugía a este paciente? Porque el paciente, su enfermedad de fondo es una acumulación de líquido, una distensión abdominal. Entonces, al realizar esa cirugía, este problema puede que de nuevo revierta por lo mismo de la distensión. Entonces, es mejor en estos casos tratar su enfermedad de fondo, que es la cirrosis, como tal, para antes de realizarle una cirugía. No sé si más o menos captaron o lo comprenden, pero quiero que eso quede claro. Entonces, en resumen, un paciente que tiene ascitis leve, moderada o severa, que tiene distensión y se le presenta como una complicación, una hernia umbilical, no se le realiza cirugía, ¿ya? Porque va a volver a complicarse. Entonces, es como un sistema vicioso. ¿Y chicos? Y bueno, en el sistema endocrino, la evaluación preoperatoria me va a permitir identificar el tipo y el grado de disfunción endocrina para permitir la optimización preoperatoria. En el tratamiento perioperatorio del paciente diabético, primero se le debe hacer una adecuada anamnesis más un examen físico. Recuerden que hasta lo que vamos de la clase vamos mencionando que siempre es importante la anamnesis. Pregunten, chicos, como ya han vuelto a los hospitales, ya se volvió a los hospitales, pregunten, siempre pregunten, obviamente acérquense al paciente, pídanle permiso y traten de llegar al paciente y luego empiecen a preguntar y evaluar. Recuerden que mientras más ustedes hagan esto, más van a aprender, ¿ya? Entonces siempre tengan en cuenta si el paciente presenta o no una enfermedad cardíaca, si tiene alteraciones circulatorias, eh, si presenta una retinopatía, o una neuropatía o nefropatía. ¿Cómo sé que mi paciente puede tener una neuropatía? Pues el paciente puede decir, si me adormecen los miembros inferiores. O cómo puede ser que puede estar frente a una nefropatía, el paciente le va a referir o les va a mencionar, tengo orina espumosa, o puede ser orina poquito. Entonces, más o menos, de acuerdo a eso, evalúan a su paciente cómo está. Dentro de los estudios, en la evaluación preoperatoria solicitada siempre es la glucosa en ayunas, la glucosa postprandial, una hemoglobina glicosilada, nada más electrolitos, más un EKG. Recuerden que los pacientes que tienen diabetes tienden a ser una de las complicaciones a nivel de electrolitos y pues puede ser una acidosis metabólica. Asimismo, pueden haber una alteración renal, que puede haber una alteración a nivel de la urea y la creatinina. Eh, Asimismo, chicos, disculpen, tengo una perrita, por favor, disculpen. Bueno, otro de los análisis o estudios previos es un examen completo de orina y también siempre solicitan una ecografía. ¿De chicos? Y esta parte fue lo que les mencioné a un inicio, que les dije que era importante que ustedes tengan en cuenta. La metformina es una biguanida, es un antidiabético oral, se suspende, más las sulfonilureas y las insulinas de acción rápida y breve se deben suspender.
¿ya? Esto se suspende antes de la cirugía o en el preoperatorio, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Sin embargo, la insulina de acción intermedia y prolongada, esto se va a dar en el mismo día de la cirugía, como cuáles, pero se da en el mismo día de la cirugía, pero se tiene en cuenta esto. Se da 2/3 de la dosis nocturna en la noche previa a la cirugía y la mitad de la dosis matutina habitual el día de la cirugía, ¿ya? Estas son las indicaciones en pacientes que tienen diabetes o pacientes que tienen alguna alteración, ¿ya? Entonces van a dar la insulina de acción intermedia prolongada, como le dije, 2/3 de la dosis nocturna en la noche previa y la mitad de la dosis matutina, ¿ya? Eso recuerda, y esto se suspende. Por favor, no lo olviden, ¿ya? Ya. Y bueno, combinando con la evaluación del sistema endocrino, eh, en pacientes que presentan hipo o hipertiroidismo, también se realiza una anamnesis de signos y síntomas, se le solicita pruebas de función tiroidea, donde se solicita pues la concentración de tirotropina, TSH, T4 libre. En esos pacientes, si su TSH y su T4 libre es normal, el paciente se opera. Y se debe entrar a cirugía como un paciente eutiroideo. Asimismo, las indicaciones en pacientes con hipertiroidismo y reciben tratamiento con propil, tiuracil o metimazol se debe continuar con su tratamiento habitual. En lo que es concerniente al sistema endocrino, en la parte de hipohipertiroidismo, el paciente en el mismo día de su cirugía con un sorbito de agua puede tomar su medicina, ¿ya? En pacientes con hipotiroidismo de diagnóstico reciente no van a requerir tratamiento preoperatorio. Sin embargo, tengan en cuenta que los pacientes con hipotiroidismo grave y presentan una concentración alta de TSH, esta se va a asociar a una disfunción miocárdica, a una alteración de la coagulación y un desequilibrio de electrolitos. Por tanto, en un paciente hipotiroideo grave, en el momento, en la evaluación preoperatoria, se realiza una interconsulta de endocrinología para que maneje este cuadro y revierta, puesto que si yo entro a sala con un paciente en estas circunstancias, va a tener estas complicaciones, como lo mencioné, que puede ser una falla cardíaca, una alteración en la coagulación o una alteración electrolítica, ¿ya? Por este lado tenemos a un paciente con antecedentes de uso de esteroides o de corticoides. Lo ideal es disminuir la función de estos, es disminuir la inflamación y la respuesta inflamatoria, pero tengan en cuenta, como lo mencioné, los esteroides tienden a producir o una de sus complicaciones son las infecciones de sitio operatorio, retardan la cicatrización. Por tanto, también tengan en cuenta, si su paciente es un paciente que utiliza corticoides o esteroides de larga data, no lo pueden suspender de manera abrupta porque generan un efecto rebote. Por tanto, en este caso se hace un destete progresivo antes de la cirugía, pero hay pacientes que necesitan sí o sí estos medicamentos para compensar o para manejar su enfermedad. Por tanto, acá reemplazamos los esteroides como puede ser algunos fármacos como la prednisona o la dexametasona, lo reemplazamos por una hidrocortisona. Y esto está acá. Esta es partecita de acá, le dejamos acá, que se suspende por una en procedimientos menores o anestésicos locales, en estrés quirúrgico moderado, se da 50 miligramos de hidrocortisona intravenosa antes de la inducción de la anestesia, ¿ya? Y en pacientes que tienen un estrés quirúrgico mayor se da 100 miligramos de hidrocortisona. Va a depender el estado del paciente y cuánto es la dosis. Pero quiero que esta parte de acá les quede un poquito más claro. Es que en pacientes que sí o sí necesitan esteroides, pues no le realizan un destete. Ya bueno, chicos, disculpen la interrupción.
Una mascotita que está que hace mucha bulla. Ya. Bueno, como les mencioné, esta parte quiero que a ustedes les quede un poco claro, es que los esteroides o los corticoides no se suspenden de manera rápida, sino se les hace un destete temprano y en pacientes que sí o sí necesitan estos medicamentos, los vamos a reemplazar por hidrocortisona, ¿ya? Y en cuanto al riesgo quirúrgico del sistema endocrino, tenemos al riesgo quirúrgico 1, que es un paciente normal, el riesgo quirúrgico 2 es un paciente ligeramente descompensado, más un diabético con antidiabéticos orales. El riesgo quirúrgico 3 están los pacientes descompensados, más pacientes que dependen de la insulina, insulino dependientes. Y el riesgo quirúrgico 4 son aquellos pacientes que están en estado descompensado. ¿Ya? Y bueno, ya para ir a la preoperatorio, tenemos el sistema inmunológico y hematológico. El enfoque de un paciente con inmunodepresión en el parte del sistema inmunológico siempre tengan en cuenta un paciente con enfermedades neoplásicas, un paciente que presenta VIH o es un paciente trasplantado. El objetivo de estos pacientes siempre va a ser optimizar la función inmunitaria, asimismo minimizar el riesgo de la infección y la dehiscencia de la herida. Como también ya lo vimos en la parte de complicaciones posoperatorias, la clase pasada, es una de las más peligrosas en estos pacientes que tienen estas comorbilidades. Por tanto, se debe realizar una anamnesis. Siempre tengan en cuenta la enfermedad de base. ¿Cuáles son los medicamentos que utiliza? Pues que hay algunos medicamentos que producen inmunodepresión o son inmunodepresores y pueden aún complicar al paciente. Entonces, siempre recuerden, siempre pregunten qué medicamento utiliza para tal enfermedad o cuáles son, por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen VIH, no se les puede suspender su carga, pero se ha demostrado que esos medicamentos influyen en el proceso de cicatrización y que se relacionan con complicaciones postoperatorias. En cuanto a los exámenes de laboratorio solicitar, de rutina, siempre hemograma completo, grupo factor, A, electrolitos, su función hepática, radiografía de tórax, y en pacientes que estamos con paciente frente de VIH, siempre tengan en cuenta la carga viral, cómo está el CD4, cómo están los linfocitos T, B o polimorfonucleares. ¿Ya? Y bueno, esta parte de acá está más que todo enfocado en lo que es el sistema hematológico o en la evaluación preoperatoria hematológica. Tengan en cuenta las comorbilidades, si el paciente presenta una anemia, se debe realizar un estudio amplio y si ha recibido no transfusiones. Asimismo, valorar si el paciente presenta coagulopatías, revisar si utiliza medicamentos para coagular o antiagregar y soliciten siempre un TP o INR en caso estemos a un paciente con estas características. Dentro de los factores de riesgo tenemos a los pacientes de edad, ancianos o pacientes postrados crónicos, a pacientes que han tenido antecedentes de trombosis venosa profunda, pacientes que tienen cáncer, varices, disfunción cardíaca, pacientes que consumen estrógenos, eh, asimismo pacientes que tienen alguna cirugía larga. Tengan en cuenta que si el paciente está sometido a una cirugía larga, mayor es el riesgo de hacer complicaciones y dentro de las más frecuentes es un tromboembolismo o una tromboembolia pulmonar. Dentro de la dosis profiláctica de heparina de bajo peso molecular está indicada 2 horas antes de la cirugía, ¿ya? En pacientes que tienen alguna de estos factores de riesgo o que estamos con algún paciente con comorbilidades. ¿Chicos? Y bueno, consideraciones adicionales que es importante que ustedes tengan en cuenta, pues tenemos que en los pacientes psiquiátricos no se suspende su medicación habitual en paciente que será sometido a una cirugía previa. Es más, en estos pacientes está indicada su medicina con un sorbito de agua el mismo día de la cirugía. Otra de las consideraciones a tener en cuenta es la edad siempre los extremos de la vida, tanto los niños y los ancianos tienden a complicarse. Asimismo, identificar comorbilidades, como ya lo vimos viendo, las más frecuentes, ¿no? Hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo o que tengan alguna alteración, algún antecedente de infarto previo. Asimismo, si consumen no drogas, si fuma o no, o si está expuesto al alcohol. Evaluar el estado cognitivo del paciente. Recuerden que esto de acá me va a servir o va a ser sumamente importante cuando veamos la parte del consentimiento informado. ¿Ya, chicos? En cuanto al estado nutricional,
Tengan en cuenta antecedentes de pérdida de peso superior al 10% en los últimos meses. Recuerden que si el paciente tiene o ha perdido peso mayor al 10% de su basal en los últimos meses a la cabeza, siempre piensen en cáncer, piensen en tuberculosis, piensen en diabetes. Chicos, pero principalmente eso. Asimismo, si he tenido pérdida de peso superior al 5% en el último mes, pues ambos, tanto el 10% y el 5% se correlacionan. Entonces, a la cabeza o lo que les va a venir a la cabeza, les va a venir a ustedes, recordar que si mi paciente pierde peso en estos últimos meses mayor o que le ha llamado la atención, piensen siempre cáncer, diabetes o tuberculosis. Adicional a ello, valoren siempre qué otros síntomas presentan, ¿ya? En pacientes eutróficos siempre van a tener un mejor pronóstico. Asimismo, se debe valorar el grado de nutrición o el IMC, las proteínas como la albúmina, debido a que esta es la cotransportadora de medicamentos, nutrientes, cofactores, y también la albúmina participa en la cicatrización. Tengan en cuenta que si la albúmina es menor de 3 miligramos por decilitro, aumenta el riesgo de dehiscencia de la anastomosis. Y si es menor de 2.5, es altamente que el paciente presenta una dehiscencia o que esta herida se abra en el postoperatorio. Entonces, ahí lo más importante o lo cual importante es que ustedes tengan en cuenta los valores de la albúmina. Entonces, si el paciente tiene una albúmina menor a esto, pues hay que corregirlo antes de entrar a sala. O si mi paciente presenta alguna alteración y si fuera necesario modificarla, pues se realiza antes de entrar a sala. Asimismo, también se debe tener en cuenta la transferrina, ya que valora el depósito de hierro, ya que es el parámetro normal, indica un buen porcentaje de hemoglobina. Cuando tenemos la obesidad, otra consideración adicional es que aumentan las comorbilidades, como hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca, una hipertrofia ventricular izquierda. Y entre las complicaciones más frecuentes en pacientes que tienen obesidad, tenemos a los seromas, a las infecciones del sitio operatorio, asimismo que la obesidad también retarda la cicatrización, como ya lo vimos en las clases anteriores, chicos, ¿ya? Y bueno, acá tenemos la preparación del paciente para el acto quirúrgico. O sea, ya estamos en la parte donde ya preparamos, donde evaluamos todos los sistemas y tenemos que nuestro paciente probablemente esté listo para entrar a la cirugía y es el momento de prepararlo. Entonces, ¿cómo se realiza? Ya cuando ya se valoró, como mencioné, valoramos todo, que está todo bien, todo su aparato cardiovascular, respiratorio, endocrinológico, renal, hepático, está todo bien, nos va a dar la luz verde que sí se puede operar. Entonces, entramos acá. El cirujano debe explicar detalladamente a su paciente el procedimiento a realizar, cuáles son las probables complicaciones y qué pasaría si el paciente no se opera. Ya que viene el consentimiento informado. El consentimiento informado, ¿qué es? Es el permiso que otorga el paciente al cirujano para realizar una intervención diagnóstica o terapéutica. Al paciente se le indica con claridad la elección de su tratamiento. Siempre, chicos, indiquen al paciente cuál va a ser su tratamiento. La relación del médico-paciente no debe limitarse a un arreglo contractural. Asimismo, el paciente debe reconocer y comprender su enfermedad, procedimientos, riesgos, etc. El paciente debe estar en la capacidad para firmar el consentimiento. En caso el paciente no esté en la capacidad, pues soliciten a sus familiares. Puede estar, si es un adulto mayor con alguna alteración cognitiva, puede ser un hijo o algún familiar cercano, ¿ya? Pero siempre informen lo que se va a hacer, cuáles son las probables complicaciones y qué pasaría si no se opera el paciente. Eso informen, chicos. Y bueno, esto de acá también quiero que ustedes presten bastante importancia o atención en esto, puesto que esto sí preguntan. La profilaxis antibiótica o tratamiento durante la preparación del paciente antes de la cirugía. Siempre va a depender de acuerdo al tipo de la herida. Ya vimos los tipos de herida y también va a depender si la cirugía es selectiva o es una cirugía de emergencia. Si es una cirugía electiva, el fármaco de elección, pues está la cefazolina. ¿Para qué? Para cubrir Staphylococcus aureus más Staphylococcus epidermidis. La dosis ideal o indicada de cefazolina es de 1 a 2 gramos. Si es una cirugía de emergencia,
El antibiótico va a ir dirigido de acuerdo a la patología. Por ejemplo, puede ser anaerobios o gram negativos. Y acá está indicado lo que es el metronidazol más ciprofloxacino, que es una opción. Otra de las opciones es metroceftraxona o metroclindamicina. Si es el paciente es alérgico a la cefalozolina o si es multidrogo resistente a Staphylococcus aureus, se recomienda vancomicina y la dosis es 1 gramo intravenoso 120 minutos antes de la cirugía. A diferencia de la cefazolina, que es de 1 a 2 gramos, que se da 60 minutos antes de la cirugía. Entonces, chicos, esto quiero que tengan en cuenta. Asimismo, ya vimos también en la clase de complicaciones postoperatorias. Recuerden siempre la farmacocinética, la farmacodinámica y cómo actúan el ciprofloxacino, el metronidazol, la ceftraxona y bueno, si fuera necesario también la clindamicina. Pero la clindamicina más lo utilizan del diafragma por arriba. ¿Ya? Y bueno, ahora vamos a ver la otra parte. Ya vimos todo lo que es la evaluación preoperatoria, cómo se hace antes de entrar a la cirugía. Ahora vamos a ver qué es la evaluación postoperatoria. La evaluación postoperatoria es el periodo que transcurre entre el final de una cirugía y la recuperación completa o parcial del paciente. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación postoperatoria? Prevenir las complicaciones, ya sea por medio de fisioterapia, brindar un buen apoyo nutricional. Recuerden que si el paciente tiene una buena concentración de albúmina, más rápido va a ser el proceso de cicatrización y su recuperación será más pronta. Asimismo, se debe vigilar para detectar y corregir anormalidades en etapa temprana. En este cuadro les he clasificado, les he hecho un resumen de las complicaciones o cómo se debe evaluar, ¿ya? La evaluación postoperatoria va a depender siempre del estado general del paciente, la posibilidad de complicaciones, el tipo de intervención quirúrgica y la anestesia empleada, ¿ya? En la evaluación inmediata, en las primeras 24 horas, se va a evaluar ¿qué? En las primeras 24 horas siempre se evalúan signos vitales. Se valora la permeabilidad de la vía aérea y periférica. Asimismo, se realiza una adecuada hidratación. Se toma en cuenta si el paciente presenta o no fiebre. Asimismo, se evalúa si hay una eventual falla renal aguda. ¿Cómo tenemos en cuenta si mi paciente puede estar frente a una falla renal aguda? La diuresis, chicos. Pregunta, acá siempre le va a decir, ¿cuándo sé que hay una alteración o hay una falla renal aguda? Tengan en cuenta el flujo urinario. En el adulto es mayor o igual a 0.5 mililitros por hora y en el niño 1. Entonces, siempre tengan en cuenta eso por kilo. Recuerden siempre mililitros por kilo por hora. Asimismo, controlar el dolor postoperatorio y si el paciente presenta vómitos, pues se le indica unos antieméticos. Esa es una evaluación inmediata. ¿Qué evalúo? En la evaluación inmediata comprende de las 24 a 48 horas. Se controla los desequilibrios, se controla si hay una alteración en la diuresis, si hay fiebre, si hay alteración hidroelectrolítica, o si ya inició el comienzo de la función intestinal, que también lo vamos a ver en una diapositiva, y es importante que esa parte sí lo tengan fijo. Y la evaluación tardía, después de las 48 horas hasta un mes, se debe evaluar la evaluación de la herida operatoria. Puede que esta pueda presentar o no heridas, infección del sitio operatorio o infección de la herida. Traslado del paciente al área quirúrgica, desde la sala de cirugía o quirófanos hasta donde va a estar, siempre debe ser de esta manera. A ver, los pacientes deben ser trasladados al quirófano de acuerdo con su estado clínico. Si el paciente ambulatorio si el paciente es un paciente ambulatorio y hospitalización no está crítico, se debe trasladar en silla de ruedas o en camilla, pero lo ideal y en la práctica es en camilla. No se puede trasladar caminando y se debe prevenir las lesiones por caídas. Chicos, acá en esta parte es importante que ustedes tengan en cuenta que el paciente va a ser trasladado en camilla y no debe pararse durante un lapso de 6 horas. ¿Por qué? Porque el paciente puede caerse y se complica. O en todo caso, lo indicado es que si el paciente quiera pararse mayor este tiempo, es que esté acompañado de algún familiar, porque puede caerse, se golpea y se complica.
Ya ha habido casos donde ha pasado esto, por eso es que es importante que ustedes tengan en cuenta. En pacientes críticamente enfermos, el transporte va a ser monitorizado. Pacientes que después de salir de cirugía están así, están en esta circunstancia, ellos tienen que pasar monitorizando tanto su frecuencia respiratoria, presión arterial, EKG continuo y su oximetría de pulso. El grupo de traslado debe ser liderado por al menos un médico con la asistencia personal de un paramédico, para que en caso el paciente durante este traslado se complique, pues se tenga que actuar frente a esto. ¿Ya? Estos es como unos datitos adicionales, pero lo que me importa de esta lámina, y quiero que ustedes lo tengan presente, porque esto sí preguntan y preguntan bastante, ¿cuándo yo doy de alta? ¿O cuáles son mis criterios de alta? Ya, entonces, están en el pase de visita, van a decir, ¿cuándo yo doy de alta? ¿O cómo sé que mi paciente ya puede irse a su casa? Ustedes van a responder, el paciente tiene buena estabilidad hemodinámica. ¿Cómo sé que tiene buena estabilidad hemodinámica? Puesto que pues sus signos vitales están dentro de los parámetros normales. ¿Cuáles signos vitales? Presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, saturación. Entonces, de acuerdo a eso, sé que mi paciente tiene buena estabilidad hemodinámica. Asimismo, adecuada ventilación. Respira bien, respira solo, no tiene ninguna alteración. También tiene buen estado de conciencia. Asimismo, el dolor es controlado o que sea mínimo, EVA menor o igual a 3. ¿Ya? Y esto es importante. ¿Cuáles son los otros criterios de alta? Paciente tiene diuresis, paciente orina, hay ausencia de fiebre por más de 24 o 48 horas, tolera la vía oral, deposiciones, está que orina, no tiene náuseas, no tiene vómitos, elimina flatos y ya camina. Entonces, con todos estos criterios de alta, mi paciente puede irse de alta. En la práctica, lo que más preguntan es esto. El paciente está hemodinámicamente estable, tiene buena diuresis, no tiene fiebre, ya come, esta clase de posiciones, no tiene náuseas ni vómitos, elimina flatos y ya camina. Y también no tiene dolor o que su dolor es menor o igual a 3. Les pido por favor, chicos, que esta parte de acá se lo aprendan, porque esto sí pregunta. Y bueno, acá les he dejado una tablita como un mini resumen, pero vamos a mencionarlo así a grosso modo. Dentro de las complicaciones postoperatorias luego de una cirugía abdominal, pues tenemos a nivel local y a nivel general. Siempre se tiene en cuenta el tiempo. De 0 a 24 horas, a nivel local, pues tenemos una hemorragia aguda, una lesión anatómica que puede ser la ligadura de un uréter durante una cirugía pélvica. Y a nivel general puede haber una asfixia, una obstrucción de las vías respiratorias o inhalación de vómitos. Incluso para algunas bibliografías, dentro de una complicación postoperatoria de 0 a 24 horas, está la telestasia, ¿ya? Sin embargo, en este cuadrito lo refieren entre el segundo al tercer día, pero para motivos de examen y para motivos así netamente de examen, una de las complicaciones entre 0 a 24 horas está la telestasia. Y bueno, dentro de las otras complicaciones del segundo día hasta las 3 semanas, a nivel local, pues tenemos el iglio, que en un momento lo vamos a revisar, las infecciones, que puede ser una infección de la herida, una peritonitis, una infección pélvica o una infección subfrénica. Asimismo, una hemorragia secundaria, una dehiscencia, que puede ser una dehiscencia de la herida, de la anastomosis, o una obstrucción por bridas de adherencias. De nivel general, pues puede ser una complicación a nivel renal, una necrosis tubular aguda, una trombosis venosa profunda o una enterocolitis. Y entre las complicaciones tardías, pues tenemos ya una hernia incisional, asimismo una obstrucción por vías de adherencias. Que esto cuando lleguemos al tema de obstrucción lo vamos a hablar mucho más amplio. Y a nivel general, pues dentro de las complicaciones tardías en pacientes que han sido sometidos a resecciones extensas o gastrectomías, va a haber complicaciones como anemia, déficit de vitaminas, estatorrea, síndrome de vaciamiento rápido o osteoporosis. ¿Ya? Y esta es una tablita que le he sacado del manual. Eh, Les van a preguntar, chicos, siempre preguntan causas de fiebre y les van a preguntar según
el tiempo. Primero las 12 horas, ¿en qué piensan? Entre 12 horas hasta el cuarto quinto día, ¿en qué piensan? Y después del cuarto quinto día, ¿en qué piensan? ¿Ya? Esto sí pregunta. Pero de grosso modo les he dejado esta tablita. ¿Cuáles son las causas de fiebre postoperatoria? Van a decir infecciosas, no infecciosas. Si es infecciosas, pues una infección de la herida, una neumonía, una infección de las vías urinarias, una tromboflebitis, unos abscesos, peritonitis, colecistitis, bacteriemia, entre otros. Si es no infecciosa, la cabeza, la telectasia, la tromboflebitis. Asimismo puede estar la pancreatitis, la deshidratación, entre otros. Pero lo que sí preguntan es esto, por horas. En las primeras 12 horas, la fiebre puede ser transitoria. Y en estos casos, eh, la transitoria está relacionada con la reabsorción de material extraño, como por ejemplo un catgut o reabsorción de sangre. Otra de las causas de fiebre dentro de las primeras 12 horas transitoria es la alteración endocrinas, como por ejemplo una crisis tiroidea o una crisis adrenal. Asimismo, también puede deberse por reacciones transfusionales. Disculpen, chicos, la bulla, por favor, disculpen haciendo. Y bueno, dentro de las otras causas que vemos viendo de fiebre dentro de las primeras 12 horas, es la septicemia o las infecciones preexistentes. Asimismo, también está en este grupo la sensibilidad a la anestesia. ¿Ya? Ahora, dentro de las complicaciones mayor a 12 horas hasta el cuarto o quinto día postoperatorio, a la cabeza tenemos las patologías pulmonares como una tromboembolia pulmonar y la telectasia. La telectasia es la causa más frecuente de fiebre de todo, es la causa más frecuente de fiebre y sucede mayor a las 12 horas. ¿Ya? Otra de las causas de fiebre en este lapso de tiempo es la neumonía y la flebitis. Asimismo, en este grupo que puede aparecer entre el segundo o tercer día son las patologías urinarias, como por ejemplo la insuficiencia renal, que es producida por una inadecuada reposición de volemia, por hipotensión o por nefrotóxicos. Asimismo, también tenemos la infección del tracto urinario. En este caso está relacionado en pacientes que son portadores de sonda Foley, entonces ellos tienden a una mala manipulación o una inadecuada higiene, tiende a producir esto al paciente, una hito. Asimismo, la retención urinaria puede causar malestar abdominal bajo, urgencia urinaria e incapacidad de orinar, lo que también se ha asociado a un cuadro de fiebre en este tiempo, en este periodo. Y bueno, otra de la clasificación final ya tenemos que después del cuarto o quinto día postoperatorio, a la cabeza está la infección del sitio operatorio. El séptimo día sospechen un absceso intraabdominal o una neumonía. Y el décimo día una tromboflebitis. Chicos, en esta parte de acá les dejo como un cuadrito que dice la causa más común de fiebre en relación a las heridas, pues tenemos la infección del sitio operatorio, la deficiencia de la anastomosis, un absceso, una colección, una peritonitis, una osteomielitis, pero de manera general, la telectasia, la neumonía y la tromboembolia pulmonar. ¿Ya? La telectasia siempre preguntan, siempre viene en alguna otra pregunta, ya sea en el Sócrates o en su examen, que está dentro de las complicaciones entre mayor o igual a 12 horas y que es la causa más frecuente de fiebre. ¿Ya? En este periodo, chicos. Bueno, ya. Tenemos el hilo paralítico dinámico. Esa lámina también, es importante que ustedes lo manejen. El hilo paralítico o dinámico también se define como la parálisis o disminución del peristaltismo intestinal. Hay una disminución, una alteración lo cual esto es un proceso normal en respuesta a ¿qué? En respuesta a una agresión quirúrgica en la cirugía abdominal, es secundaria a la irritación peritoneal y se produce en pacientes cuando se ingresa a la cavidad abdominal.
La recuperación de la motilidad intestinal se realiza en forma escalonada. Por ejemplo, cuando se ha hecho una intervención quirúrgica en intestino delgado, su función o su motilidad se recupera dentro de las 24 horas. Cuando se ha hecho a nivel de estómago, se recupera entre 24 a 48 horas. Pero si es de colon, es un poco más, demora más y se da entre 3 a 5 días, ¿ya? Y dentro de los signos y síntomas que relacionamos o que sospechamos de un milio paralítico o dinámico, pues están las náuseas, vómitos, distensión abdominal, ausencia o eliminación de gases y ruidos hidroaéreos. Asimismo, cuando ustedes hacen el examen físico del abdomen, hay un abdomen timpánico a la percusión y se auscultan ruidos hidroaéreos positivos. Ya. En la auscultación puede haber ausencia de ruidos hidroaéreos, puede haber un timbre metálico. Cuando llevemos obstrucción repasamos un poco más amplio eso. Y cuando sé que yo o que ya está resolviéndose el hilo paralítico o dinámico, cuando el paciente tiene ruidos hidroaéreos positivos y elimina gases. ¿Ya? Dentro del lidio, cuando el lidio se prolonga por más de 4 a 5 días, sospechen, chicos. Sospechen en otras causas. Lo normal es de 3 a 5, pero si ya se prolonga más de este tiempo o por estos tiempos, sospechen en peritonitis, en abscesos, en colecciones intraabdominales, en una dehiscencia de la sutura, en alteraciones hidroelectrolíticas. A la cabeza siempre está la hipocalemia, ¿ya? Un potasio bajo también me produce un hilo paralítico. Entonces, ¿cómo mejora esto? Dando potasio, inicio terapia con potasio y ya se mejora poco a poco. Siempre sospechen, chicos, hagan sus diferenciales. Incluso hay laxantes que disminuyen el potasio y llevan al paciente a un hilo paralítico. ¿En quiénes pasa eso? En pacientes adultos mayores. Estos pacientes no pueden hacer sus necesidades y empiezan tomando laxantes, y luego complican aún más su cuadro. Entonces, cuando lleguemos a instrucción, vamos a conversar ese tema más a fondo. Asimismo, también tenemos la hiponatremia, la hipocalcemia. Drogas como, por ejemplo, los opioides o anticolinérgicos. Chicos, el paciente no orina, perdón, el paciente no hace deposiciones, no elimina flatos, está distendido. Sospechamos de un lío paralítico y está en tratamiento con opioides, como por ejemplo tramadol, que es el más frecuente utilizado para el tratamiento del dolor en pacientes postoperados. Entonces, eso empeora aún más el cuadro de obstrucción o de hilo dinámico. Por lo tanto, esto de acá se debe suspender, los opioides y los anticolinérgicos. Y bueno, dentro del tratamiento, de inicio, sonda nasogástrica 2 compresiva, hidratación parenteral. Debe realizar corrección del desbalance hidroelectrolítico, principalmente potasio. También tengan en cuenta la hiponatremia y la hipocalcemia. Evitar drogas que favorezcan el hilio o que lo compliquen, como ya lo mencionamos, los opioides, principalmente el tramadol. Y se debe resolver la causa primaria. ¿Ya? Entonces, en resumen de esta lámina, quiero que les quede o que repasen esta parte de acá. ¿Cuándo sé que esté teniendo un hilo paralítico y cuándo sé que está resolviéndose? Cuando ya hay ruidos hidroaéreos positivos y eliminación de gases. ¿Ya? Entonces, tenemos esta parte de la evaluación pre y postoperatoria, que, disculpen, insisto, pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿En qué momento inicia la tolerancia oral? La tolerancia oral, lo ideal es que se inicie antes de las 24 horas, pero siempre y cuando el tránsito intestinal está recuperado. Cuando yo sé que el tránsito intestinal está recuperado, cuando el paciente tiene ausencia de náuseas y vómitos, es decir, no vomita, no tiene náuseas, hay ruidos hidroaéreos positivos o presentes, elimina esos y flatos, ¿ya? Entonces ahí inicio la tolerancia oral, cuando pasa eso. ¿En qué pacientes no se le da tolerancia oral dentro de las primeras 24 horas? En pacientes que han sido sometidos a anastomosis intestinal, a una rafa intestinal, a una recepción intestinal. ¿Con cuál finalidad? Con la finalidad de asegurarme que el procedimiento que se ha realizado ha sido un éxito. ¿Ya? Entonces, esto es importante. Siempre preguntan, ¿cuándo inicia la vía oral o cuándo doy tolerancia oral? Van a decir, va a depender, doctor. Si es que el tránsito intestinal ya está recuperado, no hay vómitos, no hay náuseas, tiene ruidos hidroaéreos, elimina heces y elimina flatos. Ahí se inicia, ¿ya? Y bueno, dentro de la prevención,
Este es un cuadrito también del manual. Dentro de los niveles de intervención de la prevención de complicaciones postoperatorias tenemos tres. En el nivel preoperatorio, la intervención siempre va a ser anticiparse a las posibles complicaciones, analizar las opciones quirúrgicas y anestésicas, administrar antibióticos, ya sea por profilaxis o como tratamiento. Cuando llevemos apendicitis vamos a conversar un poco más sobre eso. Y durante el intraoperatorio, durante la cirugía, se debe monitorizar adecuadamente al paciente, tener una buena técnica quirúrgica y evitar un tiempo quirúrgico excesivo. Recuerden que mayor a 3 horas el paciente tiene mayor probabilidad de presentar complicaciones. Y en el postoperatorio, lo que ya venimos mencionando, mantener la monitorización para detectar y corregir anormalidades precozmente, tratar de manera kinésica pre y postoperatoria y realizar una deambulación precoz. Siempre tengan en cuenta, acompañado de un familiar, porque puede caerse y complicarse. Asimismo, dar un soporte nutricional adecuado. Un paciente que tiene una buena concentración de proteínas o de albúmina va a mejorar su cicatrización y va a evitar que se complique durante esta fase postoperatoria. Y bueno, chicos, esta pasa parte del repasito. Eh, Vamos a darlo de manera, ya las había subido en sus diapositivas. Lo han revisado, pero dentro de las cuales tenemos, ¿cuáles son pepitas? Lo vamos a repasar ahorita, para más o menos tener en cuenta la clase. ¿Cuáles son los factores que influyen en las complicaciones postoperatorias, excepto? ¿Cuáles son los factores que influyen en las complicaciones postoperatorias? Me piden el excepto. La obesidad sí influye, la hipoproteinemia también. La técnica quirúrgica va a depender siempre. Y las infecciones previas. Entonces, acá la única que no cuadra es el lugar de nacimiento. Las demás sí influyen en las complicaciones postoperatorias. ¿Ya? ¿Cuál es la complicación postoperatoria que se presenta después de los 4 o 5 días? Esta es una pregunta que tiene bastante relación con un tema que ya lo vimos, que aparece, algunas bibliografías dicen en el cuarto o quinto día, otras bibliografías dicen desde el tercer día hasta el quinto día o sexto. Entonces, el absceso residual, ¿no? Esos por lo general se presentan después de 7 días. Las atelectasias se presentan mayor o igual a 12 horas. Las citus entre 2 a 3 días. Las flebitis también como a los 10 días. Entonces, la que se presenta entre los 4 o 5 días es las infecciones del sitio operatorio. ¿Ya? LASA recomienda que los adultos suspendan la ingesta de sólidos durante no menos de y de líquidos no menos de. Esta pregunta les mencioné y les hice bastante énfasis porque preguntan. Entonces, para sólidos, en un adulto dijimos de 6 horas y para líquido no menos de 2 horas. La respuesta es la B. Tenemos un caso clínico. Mujer de 52 años con cáncer gástrico, superada de gastrectomía subtotal tipo glucotos. A las 20 horas de la cirugía cursa con fiebre. 20 horas de la cirugía, a las 20 horas de la cirugía tiene fiebre, ¿ya? Fiebre. Recuerden la tablita de fiebre. Menor a 12 horas, mayor a 12 horas hasta el cuarto quinto y mayor a cuarto quinto día, ¿ya? Entonces, tiene fiebre. Frecuencia respiratoria 36. Miren, chicos, 36. Lo normal es hasta 20. Frecuencia cardíaca de 100. Temperatura de 39.2. Entonces, ¿cuál es la causa más probable del aumento de la temperatura? ¿Ya? Entonces, en este caso clínico tenemos una paciente que tenía una cirugía previa, hace 20 horas, tiene fiebre y una frecuencia respiratoria de 36. Veamos las respuestas. Infección de vías urinarias, no, no me da nada que sospechen de eso. Infección de la herida operatoria, muy poco, 20 horas para sospechar de una herida operatoria. Recuerden que aparece mayor a tercero o cuarto día. Una telectasia o un absceso residual. Los abscesos residuales suelen aparecer más tarde. Entonces, la respuesta acá es atelectasia. Tenemos otro casito. Un paciente de 30 años, posoperado en su quinto día, presenta síndrome febril. Paciente de 30 años, en su quinto día, presenta síndrome febril.
Quinto día, posoperado, tiene fiebre. El manejo a realizar sería evaluar la presencia de flebitis, solicitar radiología simple de abdomen, debridamiento de la herida, realizar un estudio ecográfico, sospechar en peritonitis terciaria. Ese tema se asocia bastante con un tema que ya vimos, chicos. Es un paciente posoperado en su quinto día y tiene fiebre. Evalúen siempre algo, evalúen su herida. Vean. En la práctica vean su herida. Vean la coloración, si el calor, rubor, si se asocia o no a alguna secreción. Y de acuerdo a eso, tengan en cuenta si podía. Entonces, lo ideal acá va a ser debridar la herida. Abran la herida y valoren, ¿ya? La recomendación para antibiótico profilaxis de la cirugía para cefazolina es, y para vancomicina es, esto también ya lo vimos, para cefazolina era la dosis de 1 a 2 gramos, 60 minutos antes, y para vancomicina 120 minutos antes. Esta la respuesta es la D. ¿Sí, chicos? La D. Debido a una cirugía electiva, ciertos fármacos tienen que ser suspendidos días antes de la cirugía. Por ejemplo, ¿cuáles? La warfarina. La warfarina también es considerado como un anticoagulante oral. ¿Ya? Lo habíamos mencionado 7 días antes. Y el ácido acetilsalicílico o la aspirina 5 días antes. No. La warfarina se suspende 5 días antes y el ácido acetilsalicílico 7 días antes. ¿Ya? Acá la respuesta es la B. Luego tenemos otra pregunta. Son factores de riesgo de complicaciones pulmonares postoperatorias, excepto, ¿cuáles son? Fumador actual, sí. Insuficiencia cardíaca congestiva, también. Una cirugía mayor a 3 horas, también. Una edad mayor a 60 años, también. Recuerden que acá la respuesta es el F1 mayor a 0.8. Recuerden que si el FEP1 era menor a 0.8 o menor al 30%, era altamente probable que el paciente presente complicaciones pulmonares postoperatorias. Acá nos piden excepto, por tanto, la respuesta es la D. Las manifestaciones de fiebre entre las primeras 12 horas en que sospecha. ¿Recuerdan la tabla? Reabsorción de materias extrañas, atelectasia, una infección del sitio operatorio, un absceso intraabdominal, un absceso del tracto urinario. La atelectasia aparece mayor a las 12 horas. La hizo mayor al tercer o cuarto día. El absceso intraabdominal también mayor a esto. Y la infección del tracto urinario entre el segundo y tercer día. Por tanto, la respuesta acá es la A. ¿Cuál es la complicación postoperatoria inmediata que cursa con fiebre en las primeras 24 horas? De todas, la principal y la que se asocia con fiebre es la atelectasia, chicos. ¿Ya? No lo olviden. Anciana postcolecistectomizada presenta dolor y distensión abdominal. Además, náuseas y vómitos. No elimina flatos ni heces. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es una paciente que ha sido sometida a una cirugía por colecistectomía. Tiene dolor abdominal, distensión abdominal, dolor, náuseas y vómitos. Además te dice que no elimina flatos ni heces. ¿En qué sospecha? Acá, chicos, la respuesta es sencilla. Lo mencionamos en un hilio metabólico. Cuando lleguemos a hilio biliar, la vez pasada se confundieron alguien de ustedes, lleguemos a hilio biliar, vamos a definir cómo diferencia esto de esto. ¿Ya? Son criterios de alta para pacientes postoperatorios, excepto cuando doy de alta o cuáles son los criterios de alta en el paciente postoperatorio. Excepto, tolera la vía oral, sí, era un criterio. Hilio funcional, también, que elimina flatos, deposición de ruidos hidrolios positivos. Afebril por más de 48 horas, también. Una isorrenal en curaciones o un dolor postoperatorio con EVA mayor a de 3 sobre 10. Acá la respuesta es la de unisodrenada y en curaciones, ¿ya? Recuerden siempre esa parte, chicos. Si su paciente es un paciente que vive lejos, es un paciente que está como a 3 o
4 horas, o incluso 2 horas de la ciudad, no tiene familiares que puedan limpiar o curar esa herida, no se les ocurra dar de alta. ¿Por qué? Porque ese paciente va a complicarse, va a hacer complicaciones, se les va a infectar esa herida y vamos a llegar a cosas un poco más complicadas. Entonces siempre valoren de dónde viene, si sus familiares son atentos o no con él, y si es que tiene las posibilidades para curar o no la herida. En caso una de las tres o cualquiera de ellas, el paciente no presente eso, no le den de alta. Es mejor tenerlo ahí hospitalizado, lo curan, lo drenan y una vez que está sano, le pueden dar de alta. ¿Ya? Y bueno, chicos, eso fue todo el repasito de evaluación pre y postoperatoria